Hola, ¿cómo están? Como ven, este es el primer video del canal y espero que el contenido que iré subiendo sea de su agrado. Si llegaste de casualidad a este canal, te cuento que soy un estudiante de matemática pura y he creado este canal para convertir un poco de lo que voy aprendiendo a lo largo de mi carrera y así podamos aprender juntos. Por ejemplo, sobre temas de análisis real, álgebra lineal, cálculo, estructuras algebraicas o números complejos. Vamos, dale, suscríbete. Luego de esta introducción clásica y aburrida, vamos directo al punto. Nuestro primer problema tratará sobre anillos, un tema que se trata en el caso de la universidad en estructuras algebraicas 2. Básicamente es uno de los primeros temas que llevamos en este curso. ¿Qué nos dice el problema? Sea D un anillo finito, entonces D es un cuerpo si y solo si D es un dominio. Para demostrar esta proposición, primero vamos a escribir la hipótesis global. D es un anillo finito. Entonces vamos a demostrar de ida, es decir, la implicancia, partiendo de que D es un cuerpo. Eso quiere decir que D tiene una identidad, tiene un elemento de identidad que es distinto del cero, es decir, distinto del elemento neutro de la operación multiplicación que tiene el anillo. Además, D es un anillo conmutativo. Y por último, todo elemento de D tiene una inversa. Y esta inversa multiplicado por este elemento, por izquierda o por derecha, nos tiene que dar la identidad. Entonces, en base a esto, nosotros debemos probar que D es un dominio. Pero aquí surge una duda, ¿no? ¿Qué es un dominio? En realidad, dominio es equivalente a decir dominio integral, dominio de integración o por último, dominio de integridad. Un dominio vendría a ser un anillo, básicamente, pero que cumple con ciertas condiciones. Primero, el anillo tiene que ser conmutativo y tiene que tener una identidad distinta del cero. Si cumple con estas condiciones y además este anillo no tiene elementos divisores de cero, entonces recién estaríamos hablando de un dominio. Pero, ¿qué es un divisor de cero? Para hablar de divisor de cero, primero necesitamos un anillo que cumpla con la única condición de tener una identidad distinta del cero. Entonces, nosotros consideramos un elemento de este anillo de tal forma que sea distinto del cero. Este elemento se va a llamar divisor de cero si existe un elemento B del anillo, de tal forma que este B también sea distinto del cero y que cumpla con la condición de, al multiplicarlo con este A por derecha o por izquierda, nos dé el cero. Ahora lo que vamos a hacer es negar esta definición anterior. Entonces, tomamos un elemento de este anillo que sea distinto del cero. Este A que hemos tomado no va a ser un divisor de cero si no existe ningún B que pertenezca al anillo que sea distinto de cero y que cumpla con la condición de que al multiplicarlo por derecha o por izquierda nos dé el cero. Otra forma de entender esta negación es que como no existe ningún B en A que sea distinto del cero, entonces el único que cumple con esta condición vendría a ser el mismo cero. En otras palabras, el único divisor de cero es el mismo cero. Ahora, como nosotros conocemos qué es un dominio y qué es un divisor de cero, lo que vamos a hacer ahora es suponer que existe un A en nuestro anillo D, que sea obviamente distinto de cero y que cumpla con la condición de que este A sea un divisor de cero. Eso quiere decir que existe un B distinto de cero, tal que A por B sea cero o B por A sea cero. Pero como nuestro D es un anillo conmutativo, entonces eso se reduce simplemente al producto igual a cero. Como nuestros elementos A y B que pertenecen a nuestro anillo son distintos de cero y además nuestro anillo D es un cuerpo, entonces existe una prima y un B' distinto de cero que son las inversas respectivamente de estos dos elementos, ¿no? Es decir, cumple con la propiedad de que A por A' es igual a la identidad y A' por A es igual a la identidad, ¿no? De forma análoga para B y B'.
Entonces vamos a aprovecharnos de esta propiedad y lo que vamos a hacer es, ya que tenemos el producto de A por B igual a 0, vamos a multiplicar a la derecha y a la izquierda de la igualdad. Así vamos a tener, utilizando la propiedad, que A' por A es igual a la identidad y de igual forma B por B'. A' por 0 nos daría 0, ¿no? Esto es por propiedad de anillos. Entonces, tenemos la identidad por la identidad igual a 0 por B'. Eso, en otras palabras, sería la identidad igual a 0. Pero esto es algo absurdo. ¿Y por qué? Porque en nuestra hipótesis teníamos que D es un cuerpo, y como D es un cuerpo, se cumple que tiene una unidad distinta del 0. Entonces hemos llegado a una contradicción. ¿Y por qué una contradicción? Pues por el hecho de suponer que nuestro D tiene un elemento que es divisor de 0. Como hemos llegado a una contradicción en base a esa suposición no se cumple lo contrario. Pero antes de eso, recordemos, D era un cuerpo, es decir, era un anillo con identidad y también es un anillo conmutativo. ¿Ok? Entonces, teniendo esas dos condiciones previas como una hipótesis y juntándolo con lo último que hemos logrado, vamos a tener que nuestro D es un anillo conmutativo, un anillo con identidad y además que no tiene divisores de 0. Por tanto, nuestro D vendría a ser un dominio. De esta forma nosotros hemos terminado con la primera parte de esta demostración. Ahora vamos a tomar como una hipótesis que D es un dominio y tenemos que llegar a que D es un cuerpo. Como D es un dominio y nosotros recordamos que por la hipótesis global D también era finito, entonces vamos a escribir a D por extensión, como A1 hasta AN, y estos elementos tienen que ser distintos. Nosotros tenemos que probar que D sea un cuerpo, y solo nos faltaría probar que todos los elementos de D son invertibles. ¿Y esto por qué? Pues como D es un dominio, cumple con las condiciones de que tiene identidad distinta de 0 y además es conmutativo. Ahora consideremos un elemento A de nuestro anillo D, de tal forma que este elemento sea distinto de 0. Pero, ¿cómo nosotros podemos asegurar que existe un elemento que sea distinto de 0? Pues eso es gracias a que 1 es distinto de 0. Y esa es una condición por ser de un dominio. Pero aquí podría surgir una pregunta. ¿Qué sucedería si en un anillo cualquiera la identidad es igual al 0? Nosotros sabemos por propiedades de anillos que si un anillo tiene identidad, entonces al coger cualquier elemento de este anillo y multiplicarlo por la identidad por derecha o por izquierda, nos va a dar este mismo elemento. Pero como en este caso la identidad es igual a 0, entonces al reemplazar tendríamos 0 por A es igual a A por 0 y esto es igual a A para todo A que pertenezca al anillo A mayúscula. Entonces todo elemento de nuestro anillo A va a ser 0. Eso quiere decir que nuestro anillo A tiene un único elemento y es el 0, el cual se puede representar simplemente como 0, que vendría a ser el anillo trivial. Análogamente, nosotros podemos probar que si A es el anillo trivial, entonces la identidad es igual a 0. ¿Ok? Y con esto ya tendríamos la equivalencia completa, ¿no? A es un anillo trivial si y solo si la identidad es igual a 0. Ahora, si nosotros negamos una de estas implicancias de la equivalencia, vamos a tener que si la identidad es distinto de 0, entonces el anillo es distinto del anillo trivial. Eso quiere decir que tiene un elemento distinto del 0. Entonces, teniendo bien en claro que tenemos un elemento distinto de 0, vamos a formar un conjunto B de tal forma que sea el producto de nuestro elemento distinto de 0 y los elementos de nuestro anillo D. Y va a ser muy evidente que este conjunto B va a estar incluido en D. Eso es debido a que D es un anillo y el producto es una de las operaciones de este anillo. Como tenemos un conjunto cuyos elementos le pertenecen a este anillo D, ahora vamos a probar que estos elementos de este nuevo conjunto que hemos formado son totalmente distintos. Supongamos que existen dos elementos de este conjunto que son iguales, pero cuyos índices son distintos. De esta forma vamos a tener una igualdad, de tal forma que I sea distinto de J.
Ahora, sumando el inverso aditivo de A multiplicado por AJ, vamos a llegar a esto que está aquí. Y ahora, aplicando la propiedad distributiva, tenemos un producto igualado a 0. Como A es distinto de 0, luego AI menos AJ va a tener que ser 0 sí o sí. ¿Y esto por qué? Pues debido a que D es un dominio. Si nosotros no llegamos a esta conclusión, entonces A sería un divisor de 0. Y nosotros sabemos claramente que un dominio no tiene divisores de 0. Por tanto, vamos a tener una igualdad. AI es igual a AJ, coma I distinto de J. Entonces, I es igual a J. ¿Esto por qué? Debido a que hemos igualado dos elementos del conjunto D que habíamos escrito por extensión. Y como esos elementos son distintos, al igualar dos elementos, los índices tienen que ser iguales. Así, tenemos que I es igual a J y también que I es distinto de J. Evidentemente esto va a ser una contradicción, ¿sí? Y esta contradicción es por el hecho de suponer que B tiene elementos repetidos. De esta forma hemos logrado probar que B no tiene elementos repetidos. B tiene n elementos distintos y estos n elementos le pertenecen al anillo D. Pero para que esto sea verdad, los elementos de B tienen que coincidir con los elementos de D, debido a que B está incluido en D y además tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Por si queda duda, vamos a ver qué sucedería si estos elementos no coinciden. Vamos a considerar un elemento de D, cualquiera, puede ser un X, ¿sí? Consideremos un elemento X de D de tal forma que este elemento va a ser distinto de A multiplicado por AI para todo I que vaya de 1 a N. Luego, como este elemento no está en B, podemos nosotros formar un nuevo conjunto, incluyendo a este elemento. Y este nuevo conjunto va a tener elementos de D obviamente, pero va a tener un elemento más que D. Entonces hemos logrado encontrar un conjunto con un elemento más que el mismo anillo D. Y eso es algo absurdo. Como hemos logrado probar que los elementos de B coinciden con los de D, entonces tomemos la identidad de D, y este debe coincidir con algún elemento de B. Es decir, existe un I en el conjunto de 1 a N, de tal forma que la identidad sea igual a por A sub I. Además, recordemos que nuestro D es conmutativo. Eso quiere decir que la identidad es igual a A por A sub I, y esto es igual a A sub I por A. ¿Ok? Entonces, con esto ya tenemos terminado el problema. Primero vamos a considerar que nuestro A sea arbitrario. Es un elemento arbitrario de D distinto del 0. Entonces existe una sub I de tal forma que se cumple esta igualdad, es decir que este elemento es invertible. Y como hemos dicho que es arbitrario claramente, entonces se cumple para todo elemento de D que sea distinto de 0. Y como eso era lo único que nos faltaba para probar que nuestro D sea un cuerpo, entonces D ya sería un cuerpo. Y de esta forma hemos terminado con la demostración de este problema. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, déjalo en los comentarios y con gusto la leeré. Por último, quiero agradecer a mi enamorada por haber creado mi perfil y mi portada. Ya saben, si ustedes quieren una ilustración bien cool, pueden contactarse con ella por medio de Instagram, el cual les dejaré en la descripción. Dale me gusta y suscríbete para más contenido. Adiós.